¿Qué tal amigos? Pues vamos empezando con este examen de noticias. Estamos el día 17 de abril y pues vamos con todo. Muchas gracias por su tiempo. La idea de este producto pues es que tú estés haciendo tus cosas cotidianas, lavando trastes, lavando tu carro, algunas cosas de tareas, mientras examinamos algunas noticias. No nada más las leemos, también nos vamos a profundidad un poco para entender por qué son así. Mucha de la información que a veces recibimos es porque he notado que el sesgo que tienen los medios de comunicación pues es captar la atención para vender publicidad. Y entonces procuran utilizar palabras rimbombantes o dar información muy generalizada. También creo que asumen la premisa de que la gente no tiene tiempo, que está sobresaturada de información. Pero lo que yo he descubierto es que la gente le gusta seleccionar información de toda la que hay, ¿verdad? Y les gusta escuchar, pues ahora sí que lo que, como si fuera una boutique, ¿verdad? Como si fuera pues algo muy bien escogido. La gente que le gusta los museos o el arte habla de información curada. Entonces yo hago una especie de curaduría porque estoy al tanto de las noticias, escribo en un boletín Substack que se llama Substack, pero eso mismo que se pone en el Substack, si lo quieres recibir en tu correo te suscribes o puedes tú simplemente seguirme en mi página de Facebook donde subo la misma información y en el Twitter también lo subo lo mismo. Entonces, tengo digamos, un método para escoger cuáles son las mejores noticias a las que vale la pena enfocarse. No toda la información es valiosa, mucha información es ruido. Y para lo que yo considero que pudiera ser importante que conozcas, es lo que le dedico 3 veces a la semana para publicar esa información. Y bueno, eso es, pues si te quieres suscribir también en este canal, no, pues me ayuda también, se me hace interesante que más gente lo vea, creo que me ayuda a darme cuenta que vale la pena hacerlo. Y bueno, pues vamos revisando. También lo que hago es que aquí uso el Google News, noticias de Google, y tiene varias modalidades. Entonces tú puedes, por ejemplo, aquí poner configuración, idioma y región y ver noticias de español de España, español de México, español de Estados Unidos, inglés de Estados Unidos. Y obviamente cada país tiene lo que considera que es importante. El algoritmo revisa lo que tiene más relevancia y es lo que va exponiendo de acuerdo a las agencias de noticias que tiene identificadas y así es como se muestra. Entonces Google News, por ejemplo, no muestra blogs o muy poco de blogs, pero es muy rico para encontrar qué es lo último de información que se ha publicado. Entonces yo uso en este canal, utilizamos Español México porque soy mexicano y usamos inglés Estados Unidos porque es la superpotencia global y entonces bajo ese paradigma miramos, pero no significa que yo mire las cosas como gringo, ¿verdad? Soy mexicano y trato como de que tenga sentido la información para ti si hablas español. A veces he tratado de hacer cápsulas o porciones de este mismo programa en inglés. Entonces, si lo amerita, lo haré en inglés. Entonces, vamos empezando. Cancelar. Le pongo en cancelar y vamos a ver noticias internacionales. Esta detenida a la mujer en Brasil por llevar, no. Seguirán los enfrentamientos entre Irán e Israel. Conflicto Israel-Irán y guerra de Gaza. Netanyahu insiste a los ministros de Exteriores de Reino Unido y Alemania en el derecho a autodefensa de Israel frente a Irán. Irán afirma que podría haber destruido a Israel, no quedaría nada. Entonces, lo que hizo Irán últimamente es, aquí está, a ver, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha asegurado este miércoles que su país podría haber destruido a Israel el pasado sábado si hubiera querido, pero finalmente escogió una ofensiva limitada y no integral. Si hubiese sido una acción a gran escala, no quedaría nada del régimen de Israel. El pasado sábado, Irán lanzó un ataque sin precedentes, pero descafeinado sobre Israel. Fue inédito porque es la primera vez que Irán ataca territorio israelí, a pesar de llevar años inmersos en una guerra soterrada de tensiones y acusaciones. Una guerra de sombras le llaman, ¿no? Porque es como las guerras de sombras, es como, por ejemplo, cuando los papás que están en conflicto de divorcio, por ejemplo, y que utilizan a la niña o al niño como
en medio de la guerra. Entonces ataca, por ejemplo, la mamá al papá a través del niño. Es una especie de violencia. Pero así es como se dan estas guerras. O sea, directamente no te ataqué, pero usé al niño para hacerte daño, ¿no? Desgraciadamente así hay gente que lo utiliza y no es educada en quizás formas de pensar de las familias o las familias que se pelean a través de los matrimonios, ¿verdad? Entonces, más o menos así es el tipo de guerra que hay en Irán. Hay enemistad entre el régimen que subió al poder en Irán. O sea, no significa que toda la gente que vive en Irán está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno iraní. Y lo mismo pasa en Israel. No todas las personas que viven en Israel están de acuerdo con la manera de actuar de Netanyahu. Entonces, en el caso de Netanyahu, supuestamente llegó al poder a través de un proceso democrático donde hay partidos políticos, pero en el caso de Irán, pues fue un ascenso al poder por motivos también religiosos, que es el musulmán. Entonces, ahora aquí dice, fue inédito, bueno, no solo fue inédito porque es la primera vez que Irán ataca territorio israelí abiertamente, porque lo hace a través de financiar los grupos como Hamas y Hezbollah, y todo el mundo sabe eso, y entonces estos brazos armados se convierten en brazos políticos. Entonces, digamos que el régimen religioso de Irán crea estos grupos que luego se convierten en partidos políticos en Gaza, por ejemplo, donde Hamas controla, a diferencia de Cisjordania, controla el gobierno de Gaza. Entonces, pero es financiado por Irán y a la vez ellos han puesto dentro de sus principales objetivos la destrucción de Israel. Por eso Israel dice debe desaparecer Hamas. Pero también del lado de donde está Damasco, en Siria, donde estaba la embajada que Israel atacó, eh, también está financiada por Irán el grupo de Hezbollah. Y Hezbollah también hace actividades políticas dentro de Siria. Entonces Siria está al norte y Gaza está en la parte suroeste. Y a través de estos grupos es como lanzan constantemente cohetes hacia Israel, drones. De hecho, ahorita vamos a ver cómo en una de las noticias hay una gente lastimada porque mandaron un dron ahora. Entonces, Irán abiertamente no ataca a Israel, pero lo hace a través de estos grupos que sí financia. Y luego dice Irán, pues yo no tengo nada que ver con esas agresiones físicas, porque lo que estoy haciendo es financiando un movimiento ideológico, político. Y, y el objetivo de estos grupos, desde su esencia, y ellos mismos lo dicen, es pues la destrucción de Israel, que el Estado de Israel no debería existir, que es una especie de resistencia a la resolución de la ONU que dio nacimiento al Estado de Israel en 1948, lo cual me va a llevar ahorita a hablar de un punto que creo que es importante. Entonces, el ataque se planeó para que la población y los centros económicos no resultaran afectados. En las guerras nadie ataca, todos responden. El ataque de Irán sobre Israel fue la respuesta de la ofensiva que el Estado judío lanzó sobre la embajada iraní en Damasco, es lo que les decía, en la que murieron 16 personas. Entre ellas un alto comandante de las fuerzas Quds, de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Entonces, esta fuerza Quds es de la que opera ahí en Siria y en Líbano, y estos cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica son parte del gobierno, del ejército de Irán. Y entonces aquí está, y el general de brigada Mohammad Reza Saedi. Israel. A ver, entonces, nada más quiero aclarar una cosa. Embajada de Irán en Siria. Yo tengo entendido que el edificio de la embajada es este que está aquí a un lado. Pero este es un complejo que estaba a un lado de la embajada. Entonces, por eso ya se empieza a convertir como en un tema como de plática, ¿no? Ahora que, por ejemplo, vemos el contexto de que Ecuador sustrajo, entró violentamente a la Embajada de México, ¿verdad? Y sustrajo a una persona, pues esto de alguna manera lo pueden matizar los políticos y decir, no es la embajada está aquí directamente. Pero sí es una agresión a parte de su complejo consular, ¿verdad? Y aquí estaban a un lado de la embajada operando estos militares
que coordinan acciones entre Hezbollah y el gobierno de Siria. Entonces, pues sí es una agresión directa, ¿verdad? Que exista gente comploteando y que esté siendo auspiciada por el gobierno de Siria en el ataque a Israel. Entonces, fíjense, por ejemplo, se escucha ahí la gente del... A ver si se escucha aquí con el micrófono, pero cerca de aquí de la casa pasan camiones ofreciendo cosas como típico en todo México. Ah, cementerios submarinos causados por el calentamiento oceánico. Gran barrera de coral sufre blanqueamiento jamás registrado. A ver, vamos a leer esta. El coral para sobrevivir el calor expele una alga microscópica. Si persisten las altas temperaturas, el coral pierde color y muere. Los impactos acumulados. Pues esto ya lo platicamos la vez pasada. En algunos de los videos explico cómo es que la razón de que se caliente el océano no solo tiene que ver con los rayos que provienen del sol, sino también, digamos que es como un comal, ¿verdad? Y hay una pequeña película de agua, este, entre el comal y el agua, o sea, en la parte de arriba es como un horno, ¿verdad? Donde somos bombardeados por el sol. Sun rays to earth. Sí, entonces aquí está. Nosotros recibimos, acuérdense que la Tierra tiene una pequeña inclinación en su eje de rotación y entonces la mayor parte del Sol golpea en la parte ecuatorial de la Tierra y en menores ángulos en la parte de los polos, ¿verdad? Por eso esto también explica la forma en la que funciona el viento, la forma en la que funcionan los polos, pero también, como habíamos visto, pues hay calor heat from inside the earth. Sí, aquí donde están el cinturón de fuego y en estas partes donde hay más fragilidad de la corteza, pues surge calor desde el interior de la Tierra, porque también es extremadamente caliente. El interior de la Tierra tiene eh, su núcleo que es de hierro y níquel y de ahí surge calor que es el que, miren, en este mapa se va a ver muy bien, espero. Vean lo delgadito que son los océanos respecto al grosor de la Tierra. Y si tomamos en cuenta el calor que hay, pues en realidad es como una especie de comal, ¿verdad? Y este calor que está ocurriendo, hay una corriente submarina, corrientes submarinas, que le llaman, tiene un nombre, de las corrientes submarinas, pero tiene que ver con el calor precisamente y con la salinidad del agua. Termoclima se llama. Entonces, hay un punto donde el agua es más fría, pero también debe haber un punto donde el agua es más caliente y el agua cuando es caliente tiende a subir, ¿verdad? Y el agua mientras más fría es y más densa es, tiende a bajar. Entonces forma una especie como de, aquí está, termoclina. Entonces han trazado como le llaman el gran cinturón de transportación del océano. Entonces, digamos, en la parte de abajo fluye el agua fría, ¿verdad? Aquí es donde fluye alrededor del polo sur, donde si se fijan no hay un estorbo, digamos, continental, entonces todo esto fluye de una manera como una lavadora. Y, y luego, si se calienta, empieza a subir. Entonces, si se fijan, aquí es donde existe el cinturón de fuego del Pacífico y es donde se calienta la cantidad del agua y entonces se eleva mientras el agua fría tiende a ir hacia abajo
y cuando ya está cálido recorre esta parte del mar por aquí, por el Océano Índico. Aquí está precisamente el Mar Rojo, ¿verdad? Aquí está el Golfo Pérsico y fluye el agua caliente por el Atlántico en la parte superficial y va hacia el polo norte, donde nuevamente se enfría. Esta lo hace en cantidades masivas, pero cada 500 años se renueva, digamos, el circuito. Y, y su funcionamiento pues tiene que ver con obviamente la barrera que representan los continentes, ¿verdad? Todo es un océano, es completo, pero este flujo también influye si este calor dentro de la Tierra, porque aquí se nota cómo estaba frío y se calienta en la parte del Océano Índico o aquí en el Pacífico, es mayor, pues va a generar este problema con los corales, ¿verdad? Cementerios submarinos. Fuertes inundaciones en Dubái luego de que cayeran en un día el equivalente de un año. Vamos a ver, dice, las lluvias de un año provocaron inmensas inundaciones repentinas en Dubái el martes cuando las carreteras se convirtieron en ríos y el agua inundó casas y negocios. Un impactante video mostró la pista del aeropuerto internacional de Dubái bajo el agua mientras grandes aviones intentaban navegar por la inundación. Los aviones parecían más bien barcos moviéndose por el aeropuerto inundado mientras el agua salpicaba a su paso y las olas se agitaban. Entonces aquí ven algunas fotos. Hombres intentan remolcar un vehículo para sacarlo del agua. El martes cayeron casi 100 milímetros. 100 milímetros son 4 pulgadas, 10 centímetros de lluvia en el transcurso de 12 horas. La lluvia cayó tan fuerte y tan rápidamente que algunos automovilistas se vieron obligados a abandonar sus vehículos cuando el nivel del agua aumentó y las carreteras se convirtieron en ríos. En algún momento vamos a platicar de esto, de flujo de agua superficial. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto minero y es súper interesante cómo fluye el agua a través de las cuencas hidrológicas. Obviamente si hay bordos donde existe uh, que el agua, que el caudal se empieza a acumular, pues existen niveles más altos. Entonces se hace una medición de toda la superficie de la cuenca y luego qué tan rápido se desaloja el agua después de hacer cálculos matemáticos de volumen, de cuánta lluvia cae en esas 24 horas. Y luego se hacen modelos matemáticos, probabilísticos, por ejemplo, cuando diseñas alguna infraestructura, en el caso de las minas es súper interesante porque yo estuve en proyectos que eran de lixiviación por montones para aprovechar oro y lo que se hacía era, pues, por ejemplo, para un montón de lixiviación, crear un bordo perimetral para hacer que cuando lloviera el agua no destruyera la infraestructura, ¿verdad? Por varios temas económicos, ambientales, etcétera, ¿no? Entonces, siempre era, a mí me llama mucho la atención que para hacer estos análisis de riesgo se utilizan dos enfoques, el determinístico y el probabilístico. Y el determinístico, por ejemplo, cuando hablábamos de sismos, para tratar de ilustrarlo, eh, era utilizar mapas y ver este, por temas geográficos y históricos, las bases de datos eh, y por las fallas geológicas, cuál era lo que la falla geológica determinaba que podría ser el sismo, ¿no? Y luego el análisis probabilístico se utilizaba la base de datos que había de los sismos históricos y luego se hacían proyecciones más agregar márgenes de seguridad. Entonces, por ejemplo, se decía, si el bordo, bueno, si la infraestructura va a soportar un sismo de 5 en la escala de Fahrenheit, no, de un sismo 5. ¿Cuál es la escala de los sismos? A ver. Escala de Richter, perdón. Entonces, es una escala logarítmica, ¿sí? Y hay una energía equivalente que tiene cada sismo, por ejemplo, ¿no?
Entonces, aquí está un sismo de magnitud 2. Entonces, entre el 2 y el 3 es lo equivalente a la descarga de un rayo moderado. El 3 es una bomba de 100.000 kilos de explosivos, de 1.800 kilos de explosivos. O sea, aquí son 100.000 terremotos al año los que hay. Entonces, esto es, digamos, una especie de análisis. Bueno, esta es una escalera, ¿verdad? Para que entendamos por qué es diferente cuando te dicen un sismo nivel 2, nivel 3 en la escala de Richter. Conforme va subiendo en la escala, si se fijan, no es lo mismo descargar 56 kilos de explosivos que descargar 1800. Entonces, cuando te dicen es un sismo de nivel 6, es como si explotara 56 toneladas de explosivos. El nivel 6 se parece a descargar la bomba atómica de Hiroshima. Entonces, cuando ya te dicen un sismo nivel 7 de 56 millones o 56 toneladas, el siguiente es detonar 1800 toneladas de explosivos, ¿verdad? De nivel 7. Entonces, cuando te dicen sismo nivel 8, pues ya estamos hablando de 56.000 toneladas, que es la prueba nuclear más grande del mundo que hizo la URSS. Y una escala 9, pues ya son 1.800.000 toneladas, que se parece a la erupción del Krakatoa, ¿verdad? Entonces, la magnitud, por eso no es tan fácil decir, fue un sismo de 6, bueno, como 5, porque el cambio entre 6 y 5, digamos que logarítmicamente es totalmente diferente. Entonces, bueno, regresando, entonces, los huracanes tienen escalas que se llaman Saffir-Simpson. Y entonces también depende, por ejemplo, si se fijan, la escala te va diciendo si es un huracán categoría 1, aquí hay una presión porque se ha estado midiendo y la velocidad del viento podría ir de los 33 a los 73, bueno, de los 120 kilómetros por hora, ¿sí? De los 120 a los 150 kilómetros por hora. Categoría 2 es de 154 a 177. Categoría 3, 178 a 200 kilómetros por hora. Categoría 4, 210 a 250 kilómetros por hora. Y normalmente estos también vienen acompañados con lluvia, ¿verdad? No sé si, a ver, escala de huracanes de lluvia. Bueno, no, este no está con lluvias, pero escala de tormentas. Clasificación de las tormentas. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que hay categorías en los eventos de la naturaleza y dependiendo de las categorías es como se hacen diseños hidrológicos y sísmicos, etcétera. Entonces ahorita en Dubái eso es lo que está ocurriendo. Les prometo abundar un poco más hacia más adelante, ¿verdad? Entonces, Chile pide a Alemania que sus empresas no sean discriminadas. Scholz dice no a disociarse con... Voy a tomar un poquito de... Joe Biden presiona al Congreso por la ayuda a Ucrania. El ataque iraní aumenta la presión del Congreso de Estados Unidos para aprobar la ayuda de Israel a Israel y Ucrania. Voy a poner estas noticias del mundo. Ahora lo vamos a cambiar aquí a inglés. Caos en Dubái, mientras la Emirates Árabes Unidos tiene la lluvia más fuerte en los 75 años. Dice, el presidente de Irán advierte de respuestas masivas si Israel lanza un ataque. Entonces lo que dijo Irán es que el ataque que ellos mandaron, anunciadísimo desde varios días, ya había como información para que se
vinieran. Y casi, la manera en la que fue el ataque fue con cámaras, ¿verdad? Porque se vieron los drones en Irak, sobrevolando Irak, y luego se vieron los drones sobrevolando de una velocidad lentísima por encima, por ejemplo, de la mezquita Al-Aqsa, por encima de Jerusalén. Fue como una exhibición, ¿verdad? De fuerza, como de terror, como para advertirte que ya no sigas adelante con la guerra, ¿verdad? Y yo creo que pues ahora viene la Pascua judía, ¿verdad? Entonces, como viene la Pascua judía, pienso que no, Israel en este momento no va a hacer un ataque de respuesta hasta que pase la Pascua y que su gente celebre. Pues el mes más importante, la fecha más importante para ellos que tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y esto es lo que les comentaba, ataque de Hezbollah lastima 14 soldados israelíes en la frontera. Miren, yo hice un cálculo de la celebración de la resurrección de Jesús. Entonces, esto se me hace súper interesante porque yo pienso que, en mi opinión, ¿verdad? Después de haber revisado la información así con mucho detalle, yo pienso que Jesús nació alrededor de lo que sería octubre del año 4 antes de Cristo, ¿sí? Como lo tenemos medido, que coincide con la muerte de Herodes. Aquí está, que se estima que fue en el 4 antes de Cristo. Entonces, Cristo no pudo haber nacido después de esta fecha porque pues Herodes ya no existía. Entonces creo que esa es una de las primeras cosas que hace que estimemos la fecha esta de el 4 antes de Cristo. Otra cosa que he notado es que a la gente le gusta decir por este tema de tenía Jesús alrededor de 30 años cuando comenzó su ministerio. Esto lo dice en Lucas 3:23. Cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Eli. 3:23. Entonces, si yo aquí busco el manuscrito en griego, ¿verdad? De Lucas 3:23, y le pongo aquí, dice, Jesús, el mismo, era como de Triaconta, 30 años, cuando inició. Entonces, aquí a ver, déjenme ver si les puedo mostrar. Y hay otro pasaje que les quiero mostrar que dice, yo estoy desafiando la noción de que Jesús tenía 33 años cuando fue crucificado y se levantó de entre los muertos. 33. Porque pienso que el número 33 es un número masón. Incluso los masones tienen 33 grados para decir que es la persona máxima en sus grados. Aquí está. Dice 33 es el número de las deidades de la religión védica. Es el segundo nivel de los cielos del budismo. Entonces, tradicionalmente se dice que son 33 años, pero lo que yo pienso es que para que se cumpla la profecía del rey David, aquí
Aquí vamos a ver en segundo de Samuel 5, 4 al 5 dice, David tenía 30 años cuando empezó a reinar. En Hebrón fue rey de Judá durante 7 años y medio y en Jerusalén fue rey de todo Israel y de Judá durante 33 años. Así que su reinado duró 40 años. Y eso es lo que yo estoy sugiriendo, que cuando Cristo comenzó a reinar, se cuenta no desde que fue ungido, porque David también fue ungido, pero no comenzó a reinar. David fue ungido en presencia de su padre Isaí, pero el que reinaba mientras David fue ungido era Saúl. Entonces, si me permiten, lo que yo estoy sugiriendo es que si Cristo nació, o sea, aquí también mi cuenta es diferente porque el año 1, el año 0 no existe. O sea, brincas del 1 al -1. Entonces el año 4 antes de Cristo en realidad es, o sea, no toma en cuenta un número 0. ¿Sí? Y lo que yo estoy sugiriendo es que Jesús fue crucificado en el año 28 de nuestra era. Y el año 28, entonces significa que él comenzó su ministerio hacia el año 24. Y al mismo tiempo, yo estoy sugiriendo que Pablo nace en el año 6 antes de Cristo. Y para el momento de la resurrección de Cristo, Pablo tenía 32 años. Porque Pablo es una especie como de restauración de Saúl. Y haciendo las cuentas, así es como yo llego al tema de, aquí está la edad de Pablo. Pablo debió haber fallecido hacia el año 70, hacia su edad de 72 años en el año 68. Entonces, ¿por qué pienso que el año 28 es muy importante? Porque si nos vamos aquí al año de inicio del Estado de Israel. El Estado de Israel surgió el 14 de mayo de 1948, cuando David Ben Gurión declara la independencia del nuevo Estado de Israel. El país recibe una gran oposición internacional, pero también un gran apoyo de otros países. Entonces, cuando surge este Estado de Israel, aquí rápidamente lo podemos ver. Dice, la violencia entre las comunidades judías y árabes estalló inmediatamente en forma de guerra civil. Al anunciarse el final del mandato británico en Palestina, los judíos planearon declarar un Estado independiente, lo cual los árabes estaban determinados a impedir. Desde entonces existe este juramento de las naciones árabes de impedir que exista el Estado de Israel, aunque el territorio que ellos reclaman suyos era un mandato británico porque terminó en manos de Gran Bretaña después de que el Imperio Otomano lo estuviera controlando por varios siglos, pero el Imperio Otomano ya no existe. Entonces dice, el 14 de mayo, el último de 1948, el último de los soldados británicos abandonó Palestina y los judíos liderados por David Ben Gurión declararon en Tel Aviv la creación del Estado de Israel, de acuerdo al plan previsto. Entonces dice, hubo una guerra de independencia. Inmediatamente a la declaración del Estado de Israel, Egipto, Siria, Transjordania, que es, aquí está, a ver, Egipto, bueno, Siria, Transjordania, que es esta zona de Jordán, aquí es donde está Petra, que les digo, en la parte, digamos, oriental del río Jordán, este, donde está en la parte de abajo del Mar Muerto, al sur del Mar Muerto, hay una parte alta donde se dice que Esaú fue a vivir ahí. De hecho, Herodes era descendiente de Esaú, por eso le llaman que era edomita. Y ahí está Amán
y ahí está, en esa parte sur también está el monte Nebú, y todo eso fue parte de los territorios cuando Josué llegó a Israel, que le dio a la media tribu de Manasés y a otras dos tribus de Israel. Aunque también ellos por su idolatría fueron perdiendo este tema del territorio. Ahorita en este momento están en manos de Transjordania, pero también Irak y Líbano invadieron a este país. En una cruenta y desesperada guerra, caracterizada por el uso de armamento improvisado y tácticas hábiles, los judíos pudieron repeler el ataque árabe e inclusive avanzaron ocupando nuevos territorios. Esta es otra parte de la queja que tienen en Palestina, que dicen que no se está cumpliendo con el acuerdo inicial de la ONU porque tras este ataque los judíos expandieron su tamaño diferente a lo que se había acordado en este acuerdo de 1948. Dice, un alto al fuego fue firmado por ambos bandos, estableciéndose los territorios ocupados permanecieran en poder de Israel. Ocupó el territorio que le había asignado a las Naciones Unidas, más una buena parte del territorio asignado a los árabes y la parte occidental de Jerusalén. Israel aumentó su territorio en casi un 50%. Bajo los auspicios de las Naciones Unidas, en 1949 se firmaron 4 armisticios en Rodas entre Israel y Egipto, Jordania, Siria y Líbano. Israel promulgó la ley de retorno, una ley que otorgaba a los judíos residentes en cualquier parte del mundo el derecho de emigrar a Israel. Luego llegó una guerra de Suez en 1952 y luego una guerra de los 6 días. En junio de 1967, Nasser pidió la retirada de las fuerzas de las Naciones Unidas mientras acumulaban tropas en las fronteras. En ese mismo día también neutralizó las fuerzas aéreas de Siria y Jordán. En violentos ataques, el ejército israelí derrotó a Egipto, Jordán y Siria. Fíjense, la fecha ya es junio, que es donde yo pienso que va a recrudecerse, porque como todas estas fechas son importantes para la celebración del pueblo de Israel, pues no creo que vayan a hacer ningún tipo de ataque en este momento hasta que pase la Pascua y la celebración de 1948. Fíjense bien, vamos a calcular. Por ejemplo, si yo pongo aquí la fecha del Estado de la creación de Israel, que les dije que era 14 de mayo de 1948, 14 de mayo de 1948, al día de hoy, si incluyo el día de hoy, entonces han pasado 75 años, 11 meses y 4 días desde esa fecha. Entonces, todavía no llegan los 80 años desde 1948, ¿verdad? Pero yo sugiero que la resurrección de Jesús ocurrió, a ver, lo que yo sugiero es que la resurrección de Jesús ocurrió en mayo, 1 de mayo del año 28. Entonces son 1995 años, 11 meses y 17 días. Todavía no son 2000 años desde la resurrección de Jesús, ¿sí? Y todavía no son 80 años desde la fundación de Israel. Entonces, 15 días después de la resurrección de Jesús, si es el 1 de mayo, ocurre la fundación de Israel. Obviamente, a ver, vamos a poner de el 1 de mayo del 28 al 15 de mayo de 1948. Son 1920 años y 15 días después. Entonces, para mí todo esto es importante porque yo así es como cruzo el tema de los calendarios. ¿Cómo llegué a la conclusión de que es el año 28?
Porque hay una forma, el calendario hebreo es lunar y ahora con la inteligencia artificial puedes meter una fórmula para determinar, no sé si aquí tengo la fórmula, a ver, la voy a buscar, creo que sí la tengo, creo que sí guardé la fórmula. Puedes usar, este, puedes usar la inteligencia artificial para meter las reglas que se usan para calcular y estimar qué día fue en tal fecha. A ver, entonces, yo usé las mismas fórmulas que se usan de acuerdo a las reglas y según yo, este es el resultado que me dio. Para el Nissan 14 del año gregoriano 28, después de las 7 de la tarde, era miércoles, ¿verdad? Y no vuelve a ocurrir esto que sea el miércoles hasta el año 31. Entonces, todas las otras fechas no pueden ser porque la resurrección de Jesús tomó 3 días y 3 noches. Solo tenemos entre el año 28 y el año 31, pero el año 28 coincide con la contabilidad de 1948, que son tantos días después de 1948. 1931 también puede ser, pero 1931 empujaría todo, o sea, no toma en cuenta lo de la vida de Herodes. Y este cálculo sí lo toma en cuenta. Entonces yo en mi cálculo digo, tenía 30 años cuando Jesús comenzó a reinar. O sea, si la resurrección ocurrió, comenzó a reinar Jesús al mismo tiempo que el rey David, a los 30 años. ¿Sí? El templo se destruyó en el año 70. Entonces, de los 30 años, son 40 años en totales desde que tiene Jesús, desde el 28. En el 68, del 28 al 68, son 40 años, que es cuando muere el último sacerdote y después durante 2 años hay un sacerdote espurio que no es de la tribu de Levi y en el año 70 ya finalmente es destruido el templo. Entonces, yo digo que el día de la crucifixión fue el día 14 en la noche del Nisan, el día 14 durante el día, el juicio de Jesús es a las 9 de la mañana, su sacrificio es a las 3 de la tarde y es sepultado a las 5:45 antes de que es antes de que se ponga el sol, porque al ponerse el sol es el día siguiente que le llaman, es un día muy importante, el día de la preparación, lo cual en la Biblia habla de que es un día de descanso, pero no es el sábado. O sea, como el de esa semana es importante el día de la preparación, por eso es un día de descanso. Entonces, durante el día 15, los judíos hacen la cena del cordero que se sacrificó durante el día y comen los panes sin levadura. Y es la preparación de su fiesta de panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura dura 7 días, entonces dura desde el 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Entonces, los hebreos cuentan el inicio del día a la puesta del sol, porque el día termina cuando el sol se pone. Y entonces ellos ven noche y día, noche y día, noche y día, que es diferente a como lo vemos nosotros aquí en el mundillo occidental. Entonces nosotros tenemos, yo creo que tenemos una visión distorsionada del tiempo. Ya lo usamos de alguna manera. Por ejemplo, nuestros meridianos fijaron Londres por un acuerdo en el siglo XIX, que sea Londres el punto cero, ¿verdad? Pero igual pudo haber sido Jerusalén porque es el centro, el epicentro geopolítico del mundo y yo creo que sería más preciso. Entonces, nosotros tenemos todo cambiado, tenemos el calendario cambiado, tenemos el horario cambiado y por eso la gente pues vive al día muy de una forma, yo creo, pues no bajo el diseño original o el diseño correcto. No estoy diciendo que te tengas que convertir en judío, para nada, pero en este tema de cómo se mide el tiempo, al final puedes decir que es irrelevante, lo que importa es que vivas una vida feliz,
pero hace que no veas la realidad respecto a estas otras cosas, ¿no? Entonces, aquí es donde yo sugiero, si Jesús fue sepultado a las 5:45, entonces es día uno, día 2, día 3, y al tercer día se levantó de entre los muertos, que terminará siendo, aquí lo pongo en términos nuestros, digamos, ¿no? O sea, fue durante el día 14, fuera nuestro miércoles, y luego 15 fue miércoles y jueves, porque acuérdense que es día y no, digo, noche y día. Y luego cuando es 15 a los días, acuérdense, es que como el de ellos termina a las 6 de la tarde más o menos, el de nosotros empieza a las 12 de la noche, ¿verdad? El siguiente día. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado cuando hacemos estos cálculos. Entonces, por ejemplo, el día de Jesús, pues puede ser el sábado y el sábado, ¿verdad? Pero a la medianoche cambia de sábado a domingo. Entonces, según este cálculo, si esto ocurrió el miércoles, el día 14, Jesús resucitó. O sea, se completan las 12 horas durante el sábado. Pero se le apareció a sus discípulos durante el domingo, y por eso los cristianos celebran el primer día de la semana, porque es cuando Jesús convivió con ellos y comió con ellos y lo vieron y cenaron con él. Entonces, los cristianos a partir de ahí comenzaron a abandonar el sábado. Algunos se seguían reuniendo para en la sinagoga platicar acerca de la ley, pero los cristianos comenzaron a adoptar el domingo desde el principio del cristianismo, y esa es una de las demostraciones de que efectivamente ocurrió pues la resurrección de Jesús, ¿verdad? Pero bueno, es un tema muy interesante que también parece que no, pero define todas las problemáticas que estamos viendo en Medio Oriente. A ver, ya creo que ya dije bastante información interesante de las noticias que están pasando. Descubre un agujero negro. Hay una noticia que quiero comentar aquí. Escuchen ahí el radio, ¿verdad? Están haciendo sus ventas comerciales. Pero aquí hay una noticia en ciencia que les quiero comentar que se me hace muy interesante. La dice, hay una lluvia de meteoritos que se llaman las Líridas, y es este fin de semana, y desgraciadamente por el tema de la luna, pues vamos a ver como que está obstaculizando, pero tú puedes ver, hubo un meteor, se puede ver entre el 21 y el 22 de abril, aunque están activas desde el 15 al 29, y durante las líridas puedes ver hasta 100 meteoros por hora. Generalmente 10 a 20 meteoros pueden ser por hora. Dice, ¿qué es lo que causa esta lluvia de meteoritos o lluvia de estrellas? Dice que son piezas, son pedazos de polvo del cometa C1861 Thatcher, G1 Thatcher. Entonces, cuando pasó ese cometa, dejó polvo, y cuando la Tierra pasa por esta, digamos, como río de polvo, y el polvo hablo de que tienen el tamaño de un grano de arena, se fricciona ese río de polvo con nuestra atmósfera, y es como se forman estos meteoritos, y los vamos a poder ver, bueno, esta lluvia de estrellas. Entonces me hizo muy interesante comentarlo para dejarlo en un video. Se los recomiendo que aparten algo de tiempo. Dentro de su ciudad no lo van a ver porque hay una especie de ruido de la luz, de pues las casas o el sistema de alumbrado público. Pero si salen a cabañas o a lugares donde no haya tanta ruido de alumbrado, van a poder ver esta lluvia de meteoritos. Y a ver, estas son las noticias. Vamos a ver las noticias de México. Firme crecimiento de México. Hacienda FMI prevé desaceleración.
Vi esta nota, se me hizo muy interesante que Rogelio Ramírez de la O comenta que la razón por la que México tiene este déficit histórico es porque está terminando las obras que le llaman faraónica a los opositores de López Obrador, que son el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, la conexión del Istmico, me imagino que la compra de las aerolíneas, ¿verdad? Todo esto de López Obrador en modo emprendedor utilizando el dinero de todos para sentirse magnate y para él supuestamente beneficiar al pueblo. Y hay otro tema que voy a tratar el día de hoy en el Substack acerca de México, que está muy fuerte relacionado con el tema de las pensiones. Dice, Fondo de Pensiones para el Bienestar aprobado por diputados genera confianza en los trabajadores. López Obrador rechaza que Afores vayan a ser expropiadas para fondo de pensiones. Matanga dijo la changa. Este tema lo voy a revisar a profundidad. A mí lo que más me preocupa de hacia dónde está yendo el gobierno mexicano es que por este tema de la competencia de la democracia, la boca se les está soltando a los candidatos. Eh, ya lo vimos en el debate, la desesperación, ¿verdad? De, por ejemplo, la oposición por alcanzar a Claudia está haciendo que Xochitl abra la boca muy fácilmente, ¿verdad? Y entren en una especie como de contienda a ver quién promete más. Y creo que por el otro lado, este tema de la demagogia, ¿verdad? Está haciendo que por quizás un tema de orgullo, ¿verdad? O de querer pasar a la historia o por obtener más apoyo simpático y tener más poder, se prometan alegremente cosas como las pensiones, pero sin demostrar de dónde va a salir el dinero para financiarlas, ¿verdad? Y es muy fácil prometer cuando pues el dinero no es tuyo o cuando es un problema que va a ocurrir dentro de varias décadas y tú ya no vas a estar vivo para cuando el problema explote, ¿verdad? Durante unos años se puede sostener, pero una promesa es difícil de revocar y me parece irresponsable la manera en la que López Obrador está prometiendo cosas que no tienen que ver con su manera de pagarlas, ¿verdad? Porque dentro de muchos años lo que va a pasar es como pasó ahorita con el tema de las Afores, Ernesto Zedillo decir, ay, pues me equivoqué, ¿verdad? No estimé bien cómo iba a ser la pirámide poblacional. O en el caso de López Obrador, discúlpenme, pues cómo vamos a tener una disculpa de una persona que dentro de 20 o 30 años ya no esté entre nosotros y el país destruyéndose, ¿verdad? Porque este dinero que se usa para las pensiones, si va a salir del presupuesto público, pues puede acabar con el presupuesto, pues, o sea, el pasivo que se forma a través de la promesa de pensionar a alguien es sísmico, incluso si se toma en cuenta la inflación, ¿sí? O sea, si tú prometes que la pensión va a subir conforme la inflación o que la pensión va a estar amarrada a un sueldo que sube conforme la inflación, pues va a llegar un momento donde lo que tú estás reservando para pagar esa pensión no va a ser suficiente, ¿verdad? O, por ejemplo, en los sistemas que eran donde era como una especie de esquema piramidal, donde los que están actualmente trabajando le pagan a los anteriores, pues lo tengo demostrado en el Substack. No hay suficiente gente para pagar a todas estas personas que van a estar, eh, que aportan un 5% de su sueldo para sostener a las generaciones pasadas. Entonces, hay un problema claro que el sistema actual de Afores a mí me parece que es, pues, un engaño, básicamente, que eh, estas Afores lo que usan es, mm, pues, utilizan este sistema simplemente para extraer comisiones, ordeñar el dinero de los trabajadores lo más que puedan, pero no hay ningún incentivo para que ellos garanticen que las personas van a tener una pensión digna y porque el sistema en sí no está bien calculado, se utilizó inspirado, se diseñó inspirado en un modelo de una dictadura chilena y bajo esa dictadura es como se pensó que podía funcionar dándole el dinero de los trabajadores de las aportaciones a un grupo de cuates, como una especie de cártel,
que esos son las Afores, y ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad. Diferente, por ejemplo, el sistema de pensiones de Estados Unidos, donde el empleador, que es el que tiene el provecho del trabajo, toma la responsabilidad con el trabajador de definir cómo sería su pensión. Y en Estados Unidos el sistema de pensiones es totalmente diferente. Las personas realmente tienen libertad para escoger el proveedor de administración de las pensiones. No estoy diciendo que sea el sistema perfecto el americano. De hecho, eso es de lo que voy a comentar en el Substack. Pero es abismalmente mejor que el sistema mexicano. Y lo que se está haciendo en este tipo de propuesta de López Obrador de las pensiones me parece que es insuficiente, me parece que están arrollando la voluntad de las personas y creo que por un tema político, por prometer, están eh, abusando por algo que ni siquiera va a beneficiar al pueblo. Pues va a beneficiar a los votantes de hoy de López Obrador o de Claudia Sheinbaum en este caso, pero en el largo plazo pues va a afectar a la manera en la que funcionan las finanzas públicas, ¿verdad? En México. Eh, Claramente el dinero que se genera en la economía mexicana es insuficiente y tenemos que hacer pasos agigantados como país para convertirnos, o sea, no nos dejan otra opción que de convertirnos en una potencia mundial económica, porque en los niveles de productividad actual, con la manera en la que funciona el sistema tributario mexicano, pues tenemos muy pocas aportaciones por mexicano para desarrollar todas las cosas que se quisiera que funcionaran en un estado de bienestar funcional, ¿no? Y pues yo, en mi opinión, tendría que ser a través de una reforma profunda del sistema financiero que permitiera que más personas tuvieran acceso a dinero para financiar desarrollo económico, desarrollar tecnología propia o no nada más estar a expensas de lo que las superpotencias desarrollan y nos venden, y desarrollar nuestras propias tecnologías para desarrollar nuestros propios productos y entonces eso podría generar que fuera más eficiente la economía mexicana, ¿verdad? Hay muchos retos, obviamente no es una eh, receta pues que sea fácil de llevar a cabo, pero hacer otro tipo de manejos del dinero público para satisfacer problemas que no se van a satisfacer de esa manera, creo que es un error fundamental. Y luego sumarle a eso promesas fáciles y alegres puede deteriorar al país para llevarlo incluso al colapso, ¿verdad? Porque México no tiene el arreglo constitucional, jurídico, por ejemplo, como el de Estados Unidos, que permite que Estados Unidos sea una superpotencia, una máquina económica, tecnológica. Y en el caso de México, todo está amarrado bajo una cultura donde a la gente le gusta el autoritarismo, ¿verdad? Y por eso todo deriva en esto que se llama presidencialismo. Pero bueno, creo que ya me pasé del discurso. Sí quería comentar este tema de las pensiones que me parece preocupante, la manera en la que está pasando. En el Substack voy a obviamente revisar a profundidad qué es lo que está haciendo específicamente en esta reforma, pero yo ya estudié este tema y me parece irresponsable la manera en la que están prometiendo algo que no van a poder pagar ellos con su dinero, sino que lo van a ir todo directo al bolsillo de los contribuyentes, ¿verdad? Entonces no estamos contra la inversión privada, falso que Morena esté en contra de la IP. Pero no solo es Morena, o sea, si tú escuchas a esta señora Xochitl también está haciendo promesas bastante ilógicas acerca de este tema de las pensiones. El otro, pues no tengo ni idea qué está haciendo porque nada más lo he visto bailando. Pero bueno, creo que ya es suficiente por el tema de hoy. Les agradezco mucho por escucharme y no estaba desproticando, estaba comentando en general lo que creo que pues es importante respecto a este tema de las pensiones y bueno, hasta la próxima y muchas gracias. Bye. No se olviden suscribirse al canal, darle like y bueno, hasta la próxima.